Por la entrada de la vecindad apareció una figura familiar. El señor Barriga. Pero esta vez no venía con su acostumbrada expresión bonachona, ni cargando una carpeta con recibos. Esta vez, traía una mirada oscura, ceñuda, y sus pasos eran firmes como nunca antes. Caminó sin pausa hacia la casa número 72. Se detuvo frente a la puerta de don Ramón, apretó los dientes y golpeó con fuerza. Pasaron unos segundos, hasta que finalmente don Ramón abrió la puerta, frotándose los ojos y con su típica expresión de fastidio. Señor Barriga. ¡Qué milagro que viene por aquí! Empezó a decir con tono sarcástico, pero no terminó la frase. Ya basta, don Ramón. Gritó el señor Barriga, con los ojos abiertos de furia. Don Ramón se quedó mudo. ¿Me va a pagar los 14 meses de renta que me debe, sí o no? Preguntó el señor Barriga. Pues mire usted, es que justo hoy me iban a pagar un trabajito, y entonces. Intentó excusarse don Ramón. Pero no alcanzó a terminar. El señor Barriga, cansado de escuchar siempre lo mismo, alzó el puño y sin pensarlo dos veces, le propinó un puñetazo directo en la cara. Don Ramón cayó al suelo con un quejido de dolor, llevándose la mano al rostro. Estoy harto de usted. Gritó el señor Barriga mientras lo señalaba con furia. Esta tarde, más le vale que se haya largado con su hija. Si cuando vuelva lo encuentro aquí, le voy a romper todo lo que se llama cara. Dicho eso, el señor Barriga se dio media vuelta y se fue, sin mirar atrás. Don Ramón, aún en el suelo, con la nariz sangrando, tardó varios segundos en reaccionar. Se levantó lentamente, apoyándose en la pared, y mientras se tocaba el rostro con cuidado, murmuró para sí. Esta vez sí habla en serio. Sin decir más, entró a su casa y comenzó a empacar. Tomó la ropa de la Chilindrina, unos juguetes, sus pocas pertenencias y una bolsa con herramientas viejas. Todo lo fue metiendo con rapidez y nerviosismo. La vecindad seguía en silencio. Nadie había visto lo ocurrido. Nadie sabía que don Ramón y su hija estaban por marcharse. Horas después, la tarde había caído, y los niños regresaban de la escuela con sus mochilas al hombro y los uniformes algo sucios de tanto jugar durante el recreo. El chavo caminaba al lado de Kiko y la Chilindrina, con una sonrisa orgullosa en el rostro. Y entonces el profesor Girafales me dijo. Muy bien, chavo, esa es la respuesta correcta. Contaba emocionado. Y me puso una estrellita dorada en el cuaderno. ¡Ay, qué bueno! Dijo la Chilindrina, sonriendo. Yo nunca he tenido una estrellita dorada. Ni yo. Dijo Kiko, inflando los cachetes. Pero mi mami dice que yo no necesito estrellitas para saber que soy el mejor. De pronto, los tres se detuvieron al ver una escena inusual. Don Ramón salía de su casa, cargando maletas, con la mirada baja y el rostro apagado. Había más bolsas en el suelo, y un par de cajas mal cerradas. El chavo fue el primero en hablar. Don Ramón. ¿Va a algún lado? Don Ramón levantó la mirada. No sonrió. Se acercó lentamente a los tres niños. Sí, muchachos. Vine a despedirme. ¿Cómo que despedirse? Preguntó la Chilindrina, frunciendo el ceño. Don Ramón puso una mano en el hombro de Kiko y otra en el del chavo. Gracias por todo, muchachos. Pero esta tarde nos vamos. El señor Barriga ya no quiere más pretextos. Me dio un ultimátum. La Chilindrina miró a su padre con incredulidad. ¿Nos vamos? ¿Pero a dónde? Papito, yo no quiero irme. Don Ramón suspiró con pesar. No es lo que quiero, hija. Pero ya no tenemos opción. Anda, despídete de tus amigos. La Chilindrina, con lágrimas en los ojos, asintió. Se giró hacia Kiko y el chavo, y los abrazó sin decir palabra. Kiko, al principio sorprendido, rompió el silencio con una sonrisa maliciosa. Mami. Mami. Gritó mientras corría hacia su casa. Don Ramón y la Chilindrina se van. Por fin se van. Tú decías que eso sería un milagro, pero parece que los milagros existen. Kiko. Gritó don Ramón desde lejos, con el ceño fruncido. Pero no valía la pena. El niño ya estaba dentro. Don Ramón, frustrado, se giró hacia el chavo. Y lo vio sollozando. Ti 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 ti. Se escuchó bajito, tembloroso. El chavo, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró sin saber qué decir. «Ey, chavito», dijo don Ramón con una voz más suave.
No llores. Es probable que un día de estos nos volvamos a ver. Pero mientras tanto, cuídate, ¿sí? Y no hagas travesuras. El chavo lo miró, incapaz de contener el llanto, y corrió hacia él para abrazarlo con fuerza. No se vaya, don Ramón. No se vaya. Don Ramón le devolvió el abrazo, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Luego, se agachó y acarició el cabello del niño. Tienes que ser fuerte, chavo. Y seguir adelante. El chavo asintió, aunque seguía llorando. Después se giró hacia la Chilindrina y también la abrazó. Gracias por ser mi amiga. Dijo con la voz quebrada. Y tú gracias por ser el mejor compañero del mundo. Respondió ella, apretándolo fuerte. Finalmente, don Ramón tomó las maletas, miró una última vez la vecindad. Y se marchó. La Chilindrina le dio una última mirada al chavo, con los ojos llenos de tristeza. Y luego siguió a su papá. El chavo se quedó allí, en las escaleras del patio, viendo cómo sus siluetas se alejaban lentamente, hasta desaparecer. Se sentó en silencio, con la mirada perdida. La vecindad ya no parecía la misma. Y pasaron apenas unos minutos desde que don Ramón y la Chilindrina salieron de la vecindad, pero para el chavo, ese tiempo se sintió eterno. Seguía sentado en las escaleras, con la mirada clavada en la salida, esperando que tal vez, en cualquier momento, regresaran. Pero no lo hicieron. La puerta de la casa de doña Florinda se abrió de golpe, y Kiko salió con una sonrisa amplia, sujetando el brazo de su madre. Mami, mami. Es cierto. Ya se fueron. Don Ramón y la Chilindrina se fueron de la vecindad. Doña Florinda, confundida, alzó una ceja. ¿Qué estás diciendo, tesoro? ¿Qué tonterías dices ahora? No es una tontería. Respondió Kiko. De verdad. Hasta cargaban maletas. Ella miró alrededor. El patio estaba en silencio, más vacío de lo habitual. No veo a nadie. Murmuró. En ese instante, una voz quebrada rompió el silencio. Es verdad. Dijo el chavo entre lágrimas, aún con la cabeza baja. Don Ramón. Y la Chilindrina. Ya se fueron. Doña Florinda giró su mirada hacia él. Algo brilló en sus ojos. No era tristeza, ni sorpresa. Era satisfacción. Pues ya era hora. Dijo con frialdad. Aunque. Hizo una pausa y lo miró con desprecio. Espero que tú también te largues algún día. Maldito mocoso. El chavo levantó la cabeza, como si esas palabras fueran más dolorosas que un golpe. Su rostro se desfiguró de tristeza y rabia contenida. Doña Florinda se dio media vuelta con elegancia fingida y entró a su casa sin más palabras. Kiko se quedó junto al chavo, observándolo con arrogancia. ¿Sabes? Dijo con un tono agrio. Tal vez mi mami tiene razón. No sería mala idea que tú también te fueras. Después de todo, tú también eres una chusma más. Igualito que don Ramón y la Chilindrina. El chavo apretó los puños. Se le nubló la vista de rabia. ¿Qué dijiste? Murmuró con los dientes apretados. Y sin pensarlo más, le dio un par de golpes a Kiko, que cayó al suelo sorprendido. ¿Vuelves a decir eso? Y te la rajo. Gritó el chavo con una furia que nunca antes había mostrado. Sin mirar atrás, se alejó rápidamente hacia el otro patio. Kiko se levantó, limpiándose las lágrimas y la tierra, con una mezcla de dolor y odio en el rostro. Esto no se va a quedar así, chusma. Le gritó con rencor. Te juro que no se va a quedar así. El chavo no respondió. Ya estaba lejos, demasiado lastimado como para seguir discutiendo. Caminó hasta la fuente del otro patio, esa que siempre goteaba, y se sentó en el borde. Estaba solo. Verdaderamente solo. Ya no había risas, ni gritos, ni bromas. Don Ramón ya no lo defendería. La Chilindrina ya no estaría para jugar o pelear. Y ahora. Ni siquiera Kiko era su amigo. El chavo se abrazó las rodillas, y cerró los ojos. Las lágrimas brotaron sin permiso. Sabía que desde ese día, todo había cambiado. Y pasaron unos cuantos días desde la partida de don Ramón y la Chilindrina. El ambiente en la vecindad se sentía extraño, como si algo se hubiese roto y nadie quisiera mencionarlo. Fue entonces cuando doña Clotilde se enteró de la noticia. Nadie le dijo directamente, pero el silencio, la ausencia de risas y la falta de discusiones con don Ramón lo dijeron todo. Esa misma tarde, salió de su casa con su canasta, pero esta vez no iba al mercado.
Llevaba sus pocas pertenencias, y sin despedirse de nadie, también abandonó la vecindad. Ya no tiene sentido quedarme aquí, murmuró mientras caminaba hacia la salida. Don Ramón era el único que me hacía sentir viva. Desde ese día, el chavo se volvió una sombra dentro de la vecindad. Pasaba los días solo, comiendo cuando podía, durmiendo donde cayera la noche. Kiko ya no se acercaba a jugar con él. Si acaso lo hacía, era para burlarse o empujarlo, como si fuera una molestia. Y cuando doña Florinda lo veía, no perdía la oportunidad de lanzarle insultos o incluso darle una bofetada, solo porque sí. El chavo había dejado de responder. Ya no hacía travesuras. Ya no pedía una torta de jamón. Solo observaba. Y fue en uno de esos días grises cuando vio al señor Barriga llegar a la vecindad. Por primera vez, nadie lo golpeó al entrar. El chavo ya no tenía fuerzas para hacerlo. Pero lo que realmente encendió algo dentro de él fue lo que escuchó mientras el señor Barriga hablaba con doña Florinda. Qué paz se siente en la vecindad desde que se fue ese bueno para nada de don Ramón, exclamó el señor Barriga. Así es, respondió ella con una sonrisa. Esa gente solo traía problemas. Él era la raíz de todos mis males, afirmó el señor Barriga. Ahora sí puedo cobrar tranquilo. El chavo, oculto detrás de un pilar, apretó los dientes. Su mirada bajó lentamente, y sus puños se cerraron con fuerza. Por primera vez, sintió algo diferente. No era hambre. No era tristeza. Era rabia. Las voces de doña Florinda y Kiko, repitiendo lo mismo, se mezclaban con las palabras del señor Barriga. Insultos, desprecio, burla. Todo contra don Ramón. Aquel que lo protegía. Aquel que, aunque pobre, siempre lo trató con cariño. Aquel que se fue. Por culpa de ellos. Y entonces, una idea se empezó a formar. Al principio tenue. Pero poco a poco más clara. Venganza. No contra Kiko. No contra doña Florinda. Contra el verdadero culpable. Contra el señor Barriga. Después de eso, los días pasaban lentos, silenciosos, como si la vecindad misma hubiera dejado de respirar. El chavo apenas hablaba. Apenas comía. Solo observaba, cada día, sentado en las escaleras, esperando. Esperando el fin de mes. Esperando al señor Barriga. Pero no era el mismo chavo. En su bolsillo, ahora siempre guardaba algo más que tristeza. Un cuchillo oxidado que había encontrado cerca del callejón. Lo limpiaba cada noche con la manga de su camiseta. No tenía prisa. La venganza se saborea con calma. Sin embargo, no contaba con que Kiko, en uno de sus arranques de superioridad, se acercara esa tarde. «Chusma», gritó antes de empujar al chavo por la espalda. El chavo cayó al suelo, raspándose los codos, pero no dijo nada. Solo lo miró. Y Kiko, confiado como siempre, se rió. Pero esta vez el chavo no lloró. Se levantó. Y le devolvió el golpe. No fue uno, ni dos. Fueron muchos. El chavo lo golpeó con rabia acumulada, con años de humillaciones guardadas, con todo el dolor de ver a don Ramón y la Chilindrina marcharse. Kiko cayó al suelo, aturdido, apenas consciente. El chavo lo arrastró por el patio, sin que nadie lo viera. Las puertas estaban cerradas. Nadie salía ya. Nadie preguntaba. Nadie escuchaba. Frente a la puerta del departamento 8, el chavo se detuvo. Miró a Kiko por última vez. «Tú no estabas en mis planes», susurró con frialdad, sacando el cuchillo. «Pero no me molesta que mueras». Dentro del cuarto, la oscuridad lo envolvía todo. Los gritos fueron ahogados. El filo, certero. Y la sangre, tibia. Kiko murió sin entender por qué. Y el chavo solo lo observó. En silencio. Luego limpió todo, con paciencia. Quemó la ropa, escondió el cuerpo en un lugar que solo él conocía. Y regresó a las escaleras, como si nada. Pasaron las horas. Doña Florinda salió, gritando el nombre de su hijo. Buscó en cada rincón. Llamó a todos. Nadie respondió. Nadie ayudó. Pasaron los días, y su desesperación se transformó en resignación. Ya no gritaba. Ya no preguntaba. Solo lloraba en silencio. Hasta que una mañana. También se fue. Sin avisar. Sin despedirse. Y así, la vecindad quedó casi vacía. Solo quedó él. El chavo.
sentado en las escaleras, con el cuchillo en su bolsillo y los ojos clavados en la entrada. Faltaban pocos días para fin de mes. Faltaban pocos días para que llegara el señor Barriga. Y después de eso, pasaron los días, hasta que el día llegó. Las paredes de la vecindad parecían observar en silencio, como si ya supieran lo que estaba por ocurrir. El señor Barriga entró como siempre, con sus pasos pesados, cargando una carpeta bajo el brazo y repitiendo su clásica frase. «Vengo a cobrarla». No terminó la frase. Un golpe seco lo interrumpió. Un puño directo al estómago. El chavo, de pie frente a él, sonreía. Una sonrisa rota, vacía, como la de alguien que ya no tenía nada que perder. «Fue sin querer queriendo», dijo. El señor Barriga, entre quejidos, lo miró sorprendido. «¿Otra vez, chavo? ¿Por qué me recibes con un golpe como antes?» El chavo bajó la mirada por un segundo. Y luego, con voz fría, dijo. «Esto es por don Ramón. Maldito viejo panzón». Antes de que el señor Barriga pudiera reaccionar, el chavo tomó un ladrillo que estaba al lado de la escalera y se lo estrelló en la cabeza. El sonido fue seco. La sangre empezó a correr por su frente, tiñendo el suelo. El señor Barriga cayó de rodillas, aturdido. «¿Qué haces?», balbuceó. Pero el chavo no contestó. Solo sacó el cuchillo de su bolsillo. Y empezó. 1, 2, 3 puñaladas. Primero en las piernas. Luego en los brazos. Cada corte venía con un grito ahogado, cada herida con una frase. «Por tu culpa todo cambió. Todos me odian. Tú destruiste mi vida. Tú echaste a don Ramón». El señor Barriga ya no podía gritar. Ya no podía moverse. Y finalmente, el chavo le cortó el cuello. La sangre brotó como un río, y el cuerpo quedó tendido en medio del patio, bajo la sombra del recuerdo. El silencio volvió. Nadie salió a mirar. Nadie estaba ya ahí para detenerlo. El chavo observó el cadáver un momento. Y entonces, algo vino a su mente. Una frase. Una voz. «La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena». La frase de don Ramón. Su voz, tan lejana como los días felices en la vecindad. El chavo apretó los dientes. Por un segundo, dudó. Pero no se arrepintió. Sintió que hizo lo correcto. El dolor no desapareció. Pero la culpa tampoco lo tocaba. Porque en su corazón ya no quedaba nada. Y así, con el cuchillo aún manchado, y la mirada perdida, el chavo del 8 dejó la vecindad. Sin mirar atrás. Sin despedirse. Iba en busca de los únicos que alguna vez lo amaron. Don Ramón y la Chilindrina. Quizá los encontraría. O quizá, simplemente, los seguiría en su recuerdo. Pero lo único seguro es que ya no quedaba nadie en la vecindad. Después de eso, pasaron las semanas. Y el silencio se instaló donde antes vivía el ruido de los niños y los gritos de renta. El cadáver del señor Barriga fue hallado por un vecino que pasaba. La escena era brutal, pero sin rastros claros. La policía investigó, pero no encontró nada. Ninguna pista. Ningún testigo. Solo un crimen sin resolver. Los periódicos titularon: «Macabro asesinato en una vecindad olvidada. Empresario asesinado en un aparente crimen de odio». Días después, el funeral fue organizado. Asistieron los que aún quedaban de aquella época. Ñoño, con los ojos hinchados por el llanto. El profesor Girafales, con su eterno cigarro temblando entre los dedos. Doña Florinda, de luto cerrado, con expresión vacía. Incluso doña Clotilde apareció, más demacrada que nunca. Todos preguntaban lo mismo. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién haría algo así? ¿Dónde estaban don Ramón, la Chilindrina y el chavo? Pero nadie los había visto. Nadie sabía nada. Y lo peor es que nadie parecía importarle realmente. Fue como si se hubieran esfumado. Como si el tiempo hubiera decidido borrar sus huellas de la vecindad, dejando solo sombras y recuerdos rotos. Con el paso de los días, el caso fue archivado. Un crimen sin respuestas. Un nombre más en las páginas de lo inexplicable. Y así, la vecindad quedó vacía. Sin risas, sin peleas, sin tesoro. Solo polvo, ecos lejanos y una historia que nadie se atrevió a contar.
te doy otra nomás porque presta para que te salga.